Bien, estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ingeniero. Vamos a comenzar con la lista, por favor. Álvarez Yassi. Presente, profesor. Arango Heredia. Presente. Arteaga Junior. Presente. Artieda Anthony. Presente, profe. Avilés. Presente, profe. Barreiro. Presente. Barzola. Presente. Barzona Jeffrey, Barzona Yana. Presente. Calderón. Presente. Camacho. Presente. Cárdenas. Presente. Chica. Presente. Cortés. Presente. Delgado. Presente. Espinosa. Espinosa. Fajardo. Presente. González. Presente. Gutiérrez. Gutiérrez. González y Tacra, ¿no? González. Sí, aquí estoy. Jordán o Jordan. Presente. Lino. Lino. Macías. Presente. Presente. Lino. Presente. Montserrat. Presente. Morales. Morales Espinosa. Jefferson, sí. Presente. Morales Edison. Morales Edison. Muñiz. Presente. Navas. Presente. Ortiz. Presente. Pin. Ponce. Presente. Ponce, presente. Ponce Miguel. Pin, presente, presente. profesor. Ponce José. Presente. Quesada. Presente. Reyes Josué. Presente. Reyes Elías. Reyes Elías. Presente, profesor. A ver, espera un ratito. Pin, presente, profesor. Pin presente. Ponce Michael. Presente. Ponce José. Presente. Quesada Anthony. Presente. Reyes Josué. Presente. Reyes Elías. Presente, profesor. Reyes Melanie. Presente. Rodríguez Andrea. Rodríguez Andrea. Presente, presente, presente. Romero Héctor. Presente. Toala Dylan. Presente. Vaquero José. Presente. Zapata Ederson. Presente. Zumba María. Presente. Todos fueron nombrados. Bien, listo. Morales Edison, no me puse el micrófono. Tiene que arreglar. Morales Edison, ya.
Bien, prende la cámara Morales Edison para ver si es usted. O es un reemplazo que ha puesto. Prende la cámara. ¿Morales Josué o Morales Edison? Bueno, ya parece que sí es. Listo, niños. Vamos a poner un video y luego pues arrancamos con las exposiciones. Mientras tanto, envíen por favor al grupo de WhatsApp, envíen las diapositivas, por favor. Para la ciudadanía, primero bachillerato. Tenemos como título principal Generaciones de Derechos, Contexto Histórico de su Surgimiento. Vamos a estar analizando las páginas número 34, 35, 38 y después vamos a ver acerca de las evaluaciones formativas 36 y 37, en esas páginas se encuentran, de el libro de Educación para la Ciudadanía. Como primordial tenemos que ver cuáles son los saberes previos y el desequilibrio cognitivo. Estas preguntas yo se las hice a ustedes cuando tuvimos las clases online, en la cual ustedes me dieron varias respuestas, las cuales fueron muy favorables. En la primera, donde dice saberes previos, ¿por qué es importante reconocer los derechos humanos? Ustedes mencionaron de que es necesario saber cuáles son nuestros derechos para que no se vean vulnerados por otras personas. Entonces, nosotros sabiendo cuáles son nuestros derechos, podemos defenderlos. Ahora en el desequilibrio cognitivo, les pregunté que si el acceso al Internet es un derecho o un privilegio, muchos de ustedes me respondieron que es un privilegio, ya que no todo el mundo lo posee, no todo el mundo puede poseer ese acceso al Internet. Unos porque no tienen el mecanismo para hacerlo, otros porque no tienen solvencias económicas, en fin. Ahora vamos a empezar. Nosotros vimos en la página número 34, esta, la vimos en la clase anterior. O lo que vamos a hacer ahorita es solamente hacer un remember muy superficial, ya que lo hemos analizado anteriormente. Aquí está el título y hablamos acerca de los derechos humanos. Fueron declarados durante la Revolución Francesa, siguiendo 3 principios básicos. Estas son palabras muy claves: libertad, igualdad y fraternidad. Cada una de estas generaciones, como ustedes ven aquí, cada una de esas generaciones fueron creadas en base a estos principios básicos: la libertad, la igualdad y la fraternidad. En la primera generación son los derechos civiles y políticos asociados al principio de la libertad. Tiene como finalidad el respeto de los derechos y libertades del ser humano. Como ya se les había mencionado en las anteriores clases, pues cada uno de estas generaciones atribuyen nuevos derechos humanos en diferentes aspectos. Como les dije anteriormente, este es de los derechos políticos y ya mismo vamos a adentrarnos un poco más a cuáles son esos derechos los cuales se plantean y han planteado anteriormente en la primera, segunda, tercera y cuarta generación, los cuales nos han servido muchísimo para poder comprender cuáles son nuestros derechos y saberlos defender. En la página número 35, aquí es donde se encuentran especificados los derechos civiles, políticos, los derechos sociales, económicos, los derechos colectivos o de los pueblos, y en la cuarta generación, derechos de la libertad de expresión e información. Ahora, esta primer parte de la generación fue la primer parte en la que se realizó. Cuando se dieron cuenta al analizar lo que faltaban muchos más derechos, los cuales tenían que ser adjuntados, se creó una segunda generación. Si ustedes se darán cuenta, no son los mismos los derechos civiles y políticos que los derechos sociales y económicos. Si ustedes se ponen a buscar a la salud o a la alimentación, ustedes no van a encontrar eso acá. No es que los reemplazaron, no.
sino que se adjuntó muchos más derechos, los cuales nosotros necesitamos para no permitir que se vulneren nuestros derechos. Recuerda que los derechos no son transferibles y tampoco ineludibles. No podemos quitárselos a nadie, ni tampoco nadie nos los puede quitar a nosotros. Aquí en esa partecita donde dice eje transversal, dice convivencia. La Constitución del 2008, artículo 1, establece que en el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, con lo cual reconoce la vigencia de los derechos humanos en el territorio nacional y al hacerlo pone al ser humano, nosotros, como centro de desarrollo. Gracias a nosotros ha existido muchos cambios en la humanidad, en nuestra sociedad. Entonces, nosotros somos el centro de desarrollo de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de nuestro país. Y si ustedes logran observar, en el lado derecho hay una mano sobresaliendo con fuerza empuñado. Quiere dar a entender que nosotros podemos luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos no pueden ser ineludibles, no podemos rechazarlos, tampoco nos lo pueden quitar. Entonces aquí quieren darnos a entender que usted y yo podemos luchar por nuestros derechos. En la página número 36 existe una evaluación formativa. Hasta aquí nosotros vimos, para no tener mucha dificultad en cuanto al desarrollo, me tomé la atribución de poner algunos ejemplos y entonces a través de estos ejemplos ustedes me pueden responder, ya sea en los comentarios o me pueden mandar una fotito con respecto a su definición propia con respecto a lo que he puesto a continuación. Por ejemplo, en los derechos civiles y políticos se puso: son derechos que protegen las libertades individuales de su quebrantamiento ilegal, represión, por parte del poder, sea el del gobierno o el de cualquier otro agente político, público o privado, y garantizan la capacidad del ciudadano para participar en la vida civil y política del Estado en condición de igualdad y sin discriminación. En la parte de abajo, en los comentarios, como les digo, pueden ponerme una reflexión, una definición sobre esto. En la siguiente dice derechos sociales y económicos. Se le puso: son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad. Y hablan de cuestiones tan básicas como el desarrollo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura. Cuando hablamos de derechos colectivos, nos especifica que es mediante esos derechos se pretende proteger los intereses e incluso la identidad de tales colectivos. Se definieron a partir del derecho de autodeterminación y se engloban en los llamados derechos de tercera generación, según la teoría de las 3 generaciones de derechos humanos. En la siguiente, derecho a la información. Es un derecho humano, componente clave del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. El derecho al acceso a la información es un derecho fundamental para el desarrollo pleno de la sociedad, democrática y transparente, y un ejercicio vital para la rendición de cuentas de las autoridades. Y tenemos como punto número 2, también tenemos que hacer una reflexión sobre la importancia de los derechos de la libertad y después responder poner un ejemplo sobre esa importancia que yo he puesto. En la parte de arriba señala algo muy importante, dice: lee, reflexiona y anota tus ideas. ¿Ok? Significa que yo ya estoy leyendo, ya analicé y ahora voy a anotar cuál es mi ejemplo. Ejemplo, yo puse aquí: es la capacidad que tiene el ser humano de poder obrar según su propia voluntad a lo largo de su vida,
según la RAE académica, es aquello que permite al hombre decidir si quiere hacer algo o no. Eso lo hace libre y también responsable de sus actos. La importancia de la libertad. Ahora, como ejemplo, puse dar una opinión según mi punto de vista del tema que yo decida tratar, de cualquiera. Por ejemplo, si yo tengo acerca de la religión, tengo mi punto de vista, pues ese es mi punto de vista y yo puedo defenderlo. Tampoco tengo que imponer mi punto de vista a alguien. Eso también trata de explicar cuando habla de responsable de sus actos. En la parte de abajo es otra reflexión, la cual tienen que responder es según lo que ya habíamos hablado acerca de la tecnología. ¿Piensas que estas formas nuevas de comunicación disminuyen las diferencias sociales y permiten que todas las personas tengan acceso al conocimiento? Esas preguntas tienen que responderla acá de forma reflexiva, como aquí están viendo. Reflexiona, piensa y anota. ¿Ok? Bien. Hasta aquí vimos en la clase de hoy, así que cuando ya tengan sus respuestas, ya saben, me las envíen para ver qué tal las han hecho. Yo sé que las van a hacer muy bien. Derechos de primera, segunda y tercera generación. Para la promulgación de los derechos humanos se ha presentado una lucha permanente a través de la historia, rodeada de acontecimientos que dan origen a cada uno de los derechos, el respeto y la promulgación de estos. De esta manera se presenta la clasificación por grupos, a lo que se les llama generaciones, denominando los derechos de primera, segunda y tercera generación. Dicha información es referida desde la concepción y promulgación de las Naciones Unidas, con relación a la proclamación que hizo la Asamblea General para los artículos estipulados allí y su posterior categorización, de acuerdo con la naturaleza del derecho. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Son derechos que tratan de garantizar la libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o al desarrollo de la propiedad. Algunos derechos políticos fundamentales son el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato, entre otros. Derechos de segunda generación, artículo 42 al 77. Los derechos de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Su reconocimiento en la historia de los derechos humanos fue posterior a la de los derechos civiles y políticos. De allí que también sean denominados derechos de la segunda generación. La razón de ser de los derechos económicos, sociales y culturales se basa en el hecho de que el pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia, solo es posible si existen las condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de los hombres y de sus pueblos. La vigencia de estos derechos se encuentra condicionada a las posibilidades reales de cada país. De allí que la capacidad para lograr la realización de los mismos varía de país a país. Estos derechos económicos, sociales y culturales pueden exigirse al Estado en la medida de los recursos que efectivamente él tenga, pero esto no significa que el Estado puede utilizar como excusa para el cumplimiento de sus obligaciones el no poseer recursos, cuando en realidad dispone de ellos. En este aspecto deben verificarse las indicaciones y posteriores indicadores que realiza el desarrollo integral en relación con la distribución que hace el poder público de sus ingresos, en razón de la justicia social.
Derechos de tercera generación. Artículos del 78 al 82. Son los también llamados derechos de los pueblos, colectivos o solidarios, que comenzaron a gestarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en la segunda mitad del siglo XX. El sujeto protegido ya no es el individuo en sí mismo, como en los de primera generación, o por su rol social, como es en los de segunda generación, sino por integrar un pueblo, una nación, o ser parte de toda la humanidad. Se toma en cuenta a las personas como integrantes de una comunidad con conciencia de identidad colectiva. A su vez, en los derechos de tercera generación surge el derecho a un medio ambiente sano, dadas las prácticas de explotación desmedida e irracional de los recursos y la generación de drásticas consecuencias ambientales, poniendo en riesgo a la humanidad presente y futura. Además, busca defender el hábitat, dado que, sin él, ningún derecho podría ser ejercido, lo que también busca regular el uso de armas químicas para evitar la desaparición de nuestro planeta. Otros derechos de tercera generación son el respeto a las minorías étnicas, como los aborígenes, que buscan el reconocimiento de su cultura, el derecho a la identidad, perdido por muchos niños secuestrados por las dictaduras militares y entregados a familias en adopción, quienes los inscribieron como propios, y los derechos del consumidor, el grupo económico con mayoría en el mercado, desprotegido ante el avance de grandes empresas y de la tecnología, que los hace suscribir contratos de fidelidad, o sea, fijando unilateralmente las pautas, como cuando se compra un teléfono celular y se adhiere sin poder modificar las condiciones de compra y venta, o cuando se compra algún producto alimenticio dañino para la salud, por contener elementos transgénicos o hallarse en mal estado. De esta manera, se conoce cómo se clasifican los derechos humanos en diferentes generaciones, las cuales permiten la relación con el contexto, el ser humano y la prolongación de la dignidad, en busca del bienestar personal, familiar y social, teniendo en cuenta la libertad, equidad, solidaridad y fraternidad entre las naciones. Muy bien. ¿Qué les pareció los videos? ¿Están de acuerdo al tema de hoy, que son las generaciones de derechos humanos? Veamos qué grupo puedes poner primero. Vamos con el grupo 5. Arango, Cárdenas, Montserrat y Ponce. Presente, ingeniero. Profe, ingeniero, buenos días. Es que soy Monserrate y yo le había escrito sobre mi operación y todo eso, y yo tengo que pasar acostado, no sé si prendo la cámara o cómo hago ahí. Como bien puedas poner, no se preocupe. Ok, Ingeniero, disculpe, lo que pasa es que Espinosa creo que dijo que se le fue el internet y me dijo que si usted lo puede aceptar, porque creo que está en sala de espera. Ahorita no tengo a nadie en sala de espera, déjame ver. No, no hay nadie en sala de espera. Ay, gracias, ingeniero. Bien, dele. Buenas, ingeniero. Nuestro tema de exposición es generaciones de derechos, contexto
históricos de su surgimiento. El reconocimiento legal de los derechos humanos ha tenido una larga historia. Algunos derechos han sido incluidos en leyes mucho antes que otros. También han sido aceptados después de largas luchas sociales y también están clasificadas en 3 grupos. Siguiente diapositiva de género. Tenemos aquí lo que son los enfoques periódicos de primera, segunda y tercera generación. La primera generación, según la Revolución Francesa, como en rebelión contra el absolutismo del monarca, también impone al Estado respetar los derechos fundamentales. La segunda generación es que surge un resultado de la Revolución Industrial. Asimismo, los constituyentes, unos derechos de tipo colectivo, derechos sociales, económicos y culturales. En la tercera generación, surge en nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones. Y asimismo forman llamados derechos entre los pueblos o de solidaridad. Siguiente diapositiva. Aquí vemos los derechos de primera, segunda y tercera generación. En la primera generación son los derechos que corresponden al individuo frente a un Estado o cualquier autoridad. Su función también consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada y en las personas, así como garantizar a todos en los asuntos políticos. Tenemos también que son derechos civiles individuales, como la libertad, derecho a la vida, derecho a la propiedad, el honor y la intimidad. El derecho de segunda generación, que están relacionados con la equidad y la igualdad. Comenzaron a ser conocidos por estados nacionales y gobiernos de distintas ideologías. Son también los derechos económicos sociales, trabajar en condiciones dignas, descanso diario, semanal y vacaciones, como vivienda digna también, educación cultural. Y la tercera generación, que ha sido incorporada a las leyes a finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI, que también son los derechos de solidaridad, derecho a la paz, derecho al desarrollo, derecho a ambiente sano, derecho al patrimonio. Soy mi compañera Anran. Buenos días con todos. Voy a hablar sobre el contexto histórico de su surgimiento. A la hora de hablar de revisar el contexto histórico de algo, simplemente debemos ubicarlo en un lugar y en un tiempo, ya que todos los eventos del universo tienen siempre y dónde y cuándo. De esta manera se puede observar qué tipo de relación existía entre aquello que estudiaban y en su entorno. Ahí pueden observar en la imagen. Es el otro profesor. Ya. A la hora de comprender los contextos históricos permite conocer a mayor cabalidad lo que un suceso significó en su momento, o por el contrario, lo que significa hoy en día. Una vez pasado el tiempo suficiente como para tener perspectiva, así evitamos emitir juicios extemporáneos, o sea, por injusto, con nuestra evolución del objeto. Sigue mi compañero Carten.
Buenos días. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es los derechos y relación entre individuos, sociedad y el poder político. Se dice que todos los seres humanos poseemos las mismas necesidades y los mismos derechos, pero que sin embargo este principio no siempre ha podido aplicarse a lo largo de la historia, porque dicen que existen demasiadas relaciones con el poder entre los grupos de la sociedad que han determinado estos grupos de humanos que se ubiquen sobre otros y que también se dice que a través de diversos factores, de diferentes situaciones económicas, sociales, culturales, políticas, ideológicas, religiosas, que estos han hecho que todos estos factores han creado un sistema de privilegios para que se unan y hagan una exclusión entre ellos. Dice que todo esto ha sido un factor, digamos, como económico, el que ha determinado principalmente que un grupo se ubique sobre el resto de los demás y que esto como que denigre a los demás, a los otros grupos, y que por alcanzar el poder político para dirigir este Estado es como un de acuerdo a una clase y conveniencia ideológica, y que quienes están de acuerdo con esto han establecido una orden para estos grupos y que son reprimidos, perseguidos o torturados y a veces desaparecidos o asesinados. Dicen que todos los seres humanos poseemos las mismas necesidades y los mismos derechos. Sin embargo, este principio no siempre ha podido aplicarse a lo largo de la historia, porque existen otros grupos en las sociedades que han determinado que otros grupos no se vean como los demás, o sea, que los han denigrado demasiado. Y eso. A continuación sigue mi compañero Montserrat. Buenos días, licenciado. Pues yo sigo a continuación sobre los derechos y relación entre individuos, sociedad y poder político. Se dice que es un factor económico que ha determinado principalmente que un grupo ubique sobre el resto de la sociedad y pugne por alcanzar el poder político para dirigir el Estado, de acuerdo a sus intereses y clases de convivencia ideológica, política y económica. También se dice que el ser humano es un ser social, o sea, es decir, que necesita relacionarse con su entorno en caso de la sociedad. Este es un conjunto de individuos que buscan un bien común y en este los poderes políticos que cumplen un papel fundamental. Eh, ay, disculpe, pero es un momento. Listo, profe. Ya, esto, o sea, mis compañeros literalmente me dijeron que ellos querían hablar mi parte y yo le dije que no porque no los quería dejar, o sea, plantados y dejarle una mala impresión porque yo no, por ahora no puedo hacer casi mucho y le intenté hacer algo por lo menos. ¿Está operado usted? Sí, ¿mandé? ¿Está operado usted? Sí, ¿De qué está operado? del apéndice. Ah, eso es delicado. Ya, no hay problema. Listo, entonces seguimos. Bueno, niños, vamos a hacer, repito, un resumen porque hoy día tenemos que terminar un poco más temprano. Vamos a ver primero la generación de los derechos humanos, el contexto. Básicamente, el reconocimiento integral de los derechos humanos ha tenido una larga historia. Algunos derechos han sido incluidos en leyes mucho antes que otros. Como lo decíamos en las clases pasadas, se plantean los derechos, suenan muy bonitos, pero a la larga, como no tienen la fortaleza de la ley que los ampare, no se cumple. Se puede poner en la ley que la persona tiene derecho a tener una casa, a tener libertad, pero en la práctica no tienen una casa y no tienen la libertad deseada y anhelada. Dice, por eso podemos clasificar en grupos de derechos humanos. Lo hemos clasificado principalmente en tres generaciones. La clasificación lo hacemos mediante enfoques por periodo, basado en la jerarquía y en la historicista, en la parte histórica. Periódico basado en
derechos humanos, en la cobertura que tienen, y de acuerdo a esa cobertura existen 3 generaciones. De ahí basada en la jerarquía, o sea, ¿qué significa? ¿Qué derecho es más importante, está por encima de otro? Podemos, por ejemplo, poner y decir que el derecho a la vida es el derecho más importante, es primordial, porque por jerarquía es el principal de todos. Si no tienes derecho a la vida, pues no tienes ninguno de los otros derechos. De ahí se divide, basado en la jerarquía, en derechos esenciales y derechos obviamente complementarios, ¿no? Y de acuerdo a la parte histórica, la protección progresiva de los derechos humanos, porque no siempre se tuvieron los derechos humanos y que han ido evolucionando y se han ido perfeccionando y se han ido generalizando a través de la historia. En el enfoque periódico vamos a ver las 3 generaciones. Tenemos la primera generación donde surgen con la Revolución Francesa. O sea, partimos del hecho de la Revolución Francesa que fue o dio origen a la primera generación de derechos humanos como rebelión contra el absolutismo del monarca. El monarca o el rey de Francia, el pueblo se imponía mediante la fuerza, mediante la represión. El pueblo se levantó, hizo una revolución y obviamente ahí instauró los principales derechos humanos a los que somos beneficiarios ahora. Se imponen al Estado siempre los derechos fundamentales. Segunda generación surge como resultado de la revolución industrial, que fue de pasar de la revolución agrícola, de ser la humanidad netamente agrícola, pasó a ser industrializada, a realizar las actividades ya no de manufactura, sino con máquinas, mucho más con la máquina a vapor y luego pues con las máquinas eléctricas. La constituyen los derechos de tipo colectivo, los derechos sociales, económicos y culturales de la sociedad. Y la última generación que surge en nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones y se forma con los llamados derechos de los pueblos o de solidaridad. Cuando los pueblos necesitan o tienen derecho, por ejemplo, a su reconocimiento, a su libre expresión, a su libre movilidad por el territorio mundial, entre otros. Bien, derechos de primera generación son los más antiguos, obvio, desde la época de la Revolución Francesa, son los más antiguos. Son los derechos que corresponden al individuo frente al Estado. Yo, persona, individuo, frente al Estado. ¿Qué derechos tengo? ¿Qué derechos tiene que respetar el Estado? O frente a cualquier autoridad. Obviamente el derecho que tengo, por ejemplo, a la libertad, o la libertad de movimiento, la libertad de persona, la libertad de expresión, no es solamente hasta el Estado. Es ante, por ejemplo, la prensa, por ejemplo, ante otro poder del Estado que podría ser la parte de la legislatura o la parte del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Consejo Nacional Electoral, etc. O frente a el poder de la Iglesia. O sea, nadie puede minimizar o puede vulnerar el derecho que tenemos a la libertad de expresión. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Se trata de los derechos que tratarán de garantizar la libertad de las personas a futuro, derechos civiles y derechos políticos. Su función principal consiste en limitar la intervención del Estado en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en actos públicos o asuntos públicos. Garantizar los derechos civiles más importantes, con los cuales son el derecho a la vida, como les mencionaba, el derecho a la libertad ideológica, religiosa, libertad ideológica que significa que puedo ser de cualquier ideología, de derecha, de izquierda, socialista, neoliberal, capitalista, comunista, tengo libertad de cualquier ideología, así como también de cualquier religión. Puedo practicar cualquier religión, inclusive hasta religiones que no son propias de la zona. Por ejemplo, con ser musulmán, la religión musulmán, podríamos adquirir también esa religión dependiendo de si nos gusta y dependiendo si nos aceptan allá, en esa religión.
Bien, así como también hay otras religiones de Occidente, como la agnóstica o la científica, la que dice que o posiciones como el ateísmo, que simplemente no reconocen ningún tipo de existencia de Dios. O las tradicionales como son A dejar mi plato. catolicismo. A dejar, ya me terminé de arroz con agua sucia, el pollo con agua sucia. ¿Ah? Ya lo silencié. Se les abre el micrófono y no se dan ni cuenta. Bien, sigamos. Luego tenemos los derechos de primera generación, que ya algo estuvimos viendo. Vamos a ver las características. Imponen el Estado o imponen al Estado el deber de respetarlo siempre. Es básicamente lo que siempre se dice o se usa, entre comillas, contra los gobiernos de izquierda. No, que no hay libertad, no, que ahorita que hay el problema con Nicaragua, que se ha metido preso a unos supuestos candidatos, pero no se sabe todo el contexto. Así como Bucarán se quiso lanzar a la asamblea por los temas que tenía, los temas legales que tenía, y no llegó. Keiko Fujimori en Perú se lanzó a la presidencia, casi llega, y tiene problemas de aportes a su campaña, problemas de corrupción como Odebrecht. Entonces, así mismo, en otros países puede pasar eso ahí. Pero como es un gobierno de izquierda, se quiere satanizar que él está reprimiendo a los pobrecitos, y todos los candidatos, todos los apresados son candidatos o precandidatos. Y son fuertes precandidatos, o sea que le pueden ganar. Entonces uno piensa y dice, chuzo, ese man quiere ganar a la fuerza. Hay que ver si realmente son precandidatos o simplemente son personas o políticos que delinquieron, que lavaron de activos, que son culpables y que lo que están haciendo es lanzarse candidato o anunciarse precandidatos para decir que lo están persiguiendo. Porque aquí siempre todo político que lo cogen en roja dice persecución política. Y aunque no está muy alejado de la realidad, porque se persigue de acuerdo al color que se mire. Es un político que no es afín, se lo persigue y se lo destituye si se lo puede hacer así. Y si es un político afín o aliado, simplemente se hace la vista gorda y nadie le hace nada o lo investiga. Eso es lamentablemente en nuestros países el problema de la corrupción y el problema de la justicia, que es sesgada, ¿no? Que es sesgada. Su titular en los derechos humanos, todo ser humano en general, o sea que es para todos, no es de los derechos civiles, no solamente para un grupo de personas, es para todos los seres humanos en general, los derechos civiles. Los derechos políticos, para todos ciudadanos, todos podemos votar en el momento en que somos mayores de edad. Antes de eso no tenemos la ciudadanía como tal, y no ejercemos el derecho al voto, excepto por un decreto que permite que los menores de 16, 18 años puedan acceder al voto. Su reclamo corresponde al propio individuo, ¿no? Derechos y libertades fundamentales en esta primera generación. Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma. Ya lo hemos repetido algunas veces, pero ¿por qué se repite tanto? Porque está ahí, porque es uno de los principales principios fundamentales de los derechos humanos. En la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley sin ningún tipo de discriminación. Blanco, negro, gordo, flaco, amarillo, que sepan qué, o sea, que hablen quechua, indígena, cualquier idioma, posición social, rico, pobre, puede tranquilamente estar afectado si hace un acto ilícito por la ley o demandar mediante la ley a alguien que haya hecho algún acto en contra de él. O sea, somos iguales ante la ley indistintamente de nuestra condición social, raza, color o posición económica. Todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad y a la seguridad jurídica. Todos tenemos derecho a vivir, todos tenemos, eso estaba en el artículo, no me equivoco, creo que era el artículo 2 o 3. No, el 3. Tenemos derecho a la vida, derecho nuestra constitución va más allá de la concepción, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, tenemos derecho a vivir y a seguir, porque nuestra sociedad no permite o no autoriza el aborto. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. Aquí no es que eres hombre y puedes ganar mejor, no es que eres hombre y puedes trabajar, la mujer no puede trabajar, todos tenemos los mismos derechos. Nadie será sometido a esclavitud o servidumbre,
Nadie será sometido a torturas ni a penas o a tratos crueles o inhumanos. Indistintamente de qué haya hecho la persona, no debe ser respetado su derecho humano a no ser sometido a tortura, ni a penas, ni a otros crueles o tratos inhumanos de inmigrantes. Eso es parte de que somos una sociedad de derechos. Derechos civiles y políticos, todo ser humano tiene derecho a reconocimiento de personalidad jurídica, todos somos iguales ante la ley, toda persona tiene derecho a juicio de amparo, o sea, a establecer un juicio a que se considere inocente hasta que se muestre lo contrario. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado. Toda persona que sea detenida tiene que haber una orden judicial mediante un juez competente que lo va a detener por una razón obviamente justificada, porque si no la persona se puede sentir vulnerable y puede demandar la nulidad de la detención porque fueron violados todos los procesos y no había una orden de detención. Toda persona tiene derecho a ser oída y tratada en justicia por un tribunal imparcial. Segunda generación. Segunda generación, los derechos humanos de la segunda generación están relacionados con la seguridad, con la equidad y la igualdad. Y comenzaron a ser reconocidos por los estados nacionales y gobiernos de distintas ideologías después de la Segunda Guerra Mundial. El problema de la Segunda Guerra Mundial es que se violaron muchos derechos humanos. El más indispensable, el más primordial, el más importante que se violó fue el derecho a la vida, porque se mató a muchas personas. Se persiguió y se mató a comunistas, se persiguió y mató a socialistas, se persiguió y se mató a personas con discapacidad, a personas de color, si no eran de la raza aria, eran simplemente sacrificados. Y también se persiguió a los judíos y a los territorios que invadía, obviamente, Alemania, pues los reprimía y también mataba a muchas personas. Entonces, ese derecho primordial, el derecho a la vida, no fue respetado por Hitler y no fue respetado por Mussolini, los dos grandes dictadores de la Segunda Guerra Mundial. Y por obvias razones, pues entonces la coalición de Estados Unidos, Francia e Inglaterra atacó a Hitler por un lado, por occidente, y por oriente atacó Rusia, que también se involucró cuando Alemania invadió su territorio, ¿no? Matando a millones de personas y por ende, pues obviamente, no privando de este derecho fundamental a la vida. Aparte otro derecho más porque habían torturas. La gente que no era asesinada o antes de ser asesinada, pero no era torturada. Entonces también se violó otros tipos de derechos ahí. Habían toques de queda, no se permitía la libertad de expresión. A los judíos no se les permitía salir si no llevaban un distintivo de la estrella de David, que significaba que eran judíos. Luego se los privó de sus casas. La propiedad privada no se abolió por los judíos. Se les confiscó sus casas y se las repartió entre los alemanes, entre los militares alemanes principalmente. Y fueron confinados en un gueto o en un sector de Varsovia, donde ahí pues se los tuvo y después se los llevaba y se los trabajaba como esclavos. Se los llevaba a trabajar a los otros, a los que no se mataban, y solo se les daba pues la alimentación y la vivienda, pues, ¿no? Que estaban hacinados en cuartos pequeños, grandes cantidades de personas. Fue terrible lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes no lo vivieron, yo tampoco lo viví, pero por la historia, por los libros, por las películas, hemos visto cómo es que se formó eso ahí, ¿no? Y obviamente, luego de esa barbarie, nace por la segunda generación de derechos humanos para reafirmar y reforzar los derechos de la primera generación, ¿no? Características: amplía la esfera de responsabilidad del Estado, satisfacción de necesidades, presentación de servicios. Ya nace, pues obviamente, la obligatoriedad del Estado de brindar ciertos servicios adicionales como salud, educación. Su titular es el individuo de comunidad que se asocia a su defensa. El principal titular de los derechos humanos es obviamente la persona, el ser humano. El reclamo es inmediato y directo, condicionado a las posibilidades económicas de cada país y son legítimas aspiraciones de la sociedad. Esas son como características principales de los derechos de segunda generación. Bien, los derechos sociales son necesarios para la plena participación de la vida en la sociedad. Como derechos económicos entenderemos que incluyen el derecho al trabajo, a un nivel de vida adecuado,
a la vivienda, a una pensión si es mayor de edad o para las personas con discapacidad. ¿Ok? Bien, eso en la práctica vemos que no se da, no se cumple en su totalidad. No todos tienen acceso al trabajo, no todos tienen un nivel de vida adecuado, no todos tienen una vivienda. Pero ahí se le amplió los derechos a los seres humanos y se le amplió las obligaciones del Estado. Es el Estado el que tiene la obligación de dar salud gratuita. Es el Estado que tiene la obligación ahora de dar educación gratuita. Aparte de seguridad que tiene que dar educación y salud gratuita. ¿Ok? Es el Estado el que tiene que velar por los intereses y el buen vivir de las personas, de sus ciudadanos, de velar por que la economía pueda generar las fuentes de trabajo necesarias para que las personas tengan trabajo. Y la protección de esto refleja un hecho de que un cierto nivel mínimo de seguridad material es necesario para la dignidad de la persona. Sí, imagínense una persona que está abandonada, que está en la calle, no tiene ni siquiera una cama donde dormir, que duerme en las aceras, ni siquiera tiene lo más mínimo de dignidad para la persona y es lo que el Estado tiene la obligación. Que en la práctica no se da, la prensa no reclama, no dice nada, es el Estado que debería sacar a las personas que están en condición de vulnerabilidad, de mendigos, sacarlos de las calles y llevarlos a una pensión, a una casa de retiro donde estén ellos ahí, donde se les dé vivienda, salud, tal vez hasta educación, obviamente la alimentación. Y es el Estado que tiene que hacer eso ahí. Lamentablemente en los gobiernos que son de derecha, gobiernos neoliberales, como esos gastos públicos, imagínense lo que tendría que gastar el Estado en sacar a los mendigos de la calle o a las personas que están en condiciones de mendicidad. Entonces, como no les gusta el gasto público porque eso sería cobrarle más impuestos a los ricos, simplemente no se da eso ahí. Pero eso está en los derechos humanos, en los derechos de segunda generación. Que no lo cumplan es otra cosa. Que no cumplan que todos tengamos trabajo, por lo menos las oportunidades de acceder a un trabajo digno, aunque lo dice la Declaración de Derechos Humanos. Bien, derecho conocido en el artículo 3, derecho al trabajo, en el artículo 7, derecho a las condiciones de trabajo equitativas, artículo 8, libertad sindical y derecho a la huelga. Todos tenemos derecho a la huelga, tenemos derecho a reclamar, a asociarnos, informar a un sindicato, participar en un sindicato o un comité de empresa en la parte privada. Una asociación de trabajadores, en muchas palabras. Derecho a la seguridad social, todos tenemos derecho, y este derecho es irrenunciable de la seguridad social. Todos tenemos derecho a pertenecer al IES, a ser afiliados una vez que nos contratan, sea la parte pública o sea la parte privada. Todos tenemos derecho a la protección de la familia y de los menores, derecho al nivel de vida adecuado, a la mejora continua de las condiciones de existencia, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a participar en la vida cultural, protección, desarrollo y difusión de la ciencia y de la cultura. Tercera generación. La tercera generación de derechos han ido incorporándose en las leyes a finales del siglo XX, a comienzos del siglo XXI. Se puede decir que son los derechos más actualizados, más contemporáneos que tiene la Declaración de Derechos Humanos. Pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Sí, otra vez, vamos a ver la diferencia entre que si se cumple o no se cumple. Se busca solidaridad entre los pueblos, pero tenemos a Venezuela que está bloqueada, tenemos a Cuba que está 7 años bloqueada, que si viene mucho peruano acá, o mucho colombiano, o mucho venezolano, entonces nos ponemos bravos. Entonces, ¿dónde está la solidaridad entre los países? Entonces, una cosa es decirlo, una cosa es que esté en la ley, en la Declaración de Derechos Humanos, y otra muy distinta es que lo llevamos a la práctica, o lo socialicemos y lo pensemos de esa manera, el respeto a los pueblos, ¿no? Su función, es la de promover unas relaciones pacíficas, constructivas, que nos permitan afrontar los nuevos retos que enfrenta la humanidad. Sí, porque todos estamos en el mismo barco, este barco llamado humanidad, llamada tierra, y todos debemos ser amigos y solidarios entre nosotros. De los derechos de tercera generación podemos destacar lo siguiente: derecho a la paz, derecho al desarrollo, derecho a un medio ambiente limpio. Más que nada, en estos últimos años nace un poco más fuerte, porque en los 90 ya algo había, pero más que nada después del 2000, ahora en el siglo XXI, nace ¿cómo se dice? Esa importancia adicional que le estamos dando, ese reconocimiento al cuidado del medio ambiente, que antes a la final no se daba,
Pero ahora, obviamente, se vuelve cada vez más importante cuidarnos también. Pertenecen a grupos imprecisos de personas que tienen interés colectivo común, requieren para su cumplimiento de prestaciones y su titular es el Estado, pero también puede ser reclamado ante el propio Estado o ante otro Estado. Claro, yo estoy en otro país, también puedo reclamar, independientemente de mi situación de ilegal o legal, puedo reclamar ciertos principios. Por ejemplo, más que yo sea ilegal en Estados Unidos, no me pueden matar, porque está yendo contra un derecho fundamental de la vida que tiene todo ser humano. Bien, la tercera generación de derechos. Para los grupos étnicos tienen derecho al desarrollo económico. Mi país tiene derecho a elegir su forma de gobierno. Todo país tiene derecho a elegir su forma de gobierno. Perú tuvo elecciones hace poco, ganó la izquierda, bien por él. Nosotros tuvimos en abril elecciones, ganó la derecha, pues ya toca. Hay elecciones o habrá elecciones en Nicaragua. Ellos tienen derecho, tienen independencia. Ya veo que Estados Unidos lo está bloqueando, que se está metiendo. Eso es ir contra los derechos de ellos. Todo país tiene derecho a ¿qué? A su independencia y a elegir su forma de gobierno, como ellos quieran. O sea, nadie eligió a Estados Unidos como papá, el papá de los pollitos, que tiene que a todos andarlos cuidando, que si se portan mal, tienen que intervenir. Eso me huele más a que Estados Unidos, más que la libertad, defiende sus intereses y sus internacionales, más que los intereses del país. Todos los países tienen derecho a beneficiarse del patrimonio en común de la humanidad. Por ejemplo, la Galápagos, imagínense que Galápagos, que es considerado patrimonio de la humanidad, Ecuador decía cerrarla a los turistas y que no vayan por el pretexto de la conservación. No, todo el mundo tiene derecho a beneficiarse de ese patrimonio y a visitarlo, claro, pagando, obviamente con todas las restricciones, con todos los cuidados. Por ejemplo, si hay leyes de no poder sacar, hace unos meses creo que fue que alguien fue cogido preso sacando tortugas pequeñas de Galápagos y lo sentenciaron a prisión, como dice la ley. Eso sí, tiene derecho a ir a disfrutar, pero no tiene derecho a cogerse o a robarse el patrimonio que es de todos, en otras palabras. Ningún país debe agredir a otro. Bueno, aunque en la práctica vemos que siempre hay un país que está bloqueando a los demás países. Derechos en relación entre el individuo, la sociedad y el poder político. ¿Qué son los derechos? Son un conjunto de reglamentos que regulan la conducta humana dentro de una sociedad con el objetivo de alcanzar el bien común. Claro, es que si no tuviéramos derechos, no tuviéramos orden jurídico, no habría pues, el bienestar, el bien común. Como en el viejo oeste, no sé si han visto películas, yo tenía una serie muy, muy linda que me gustaba mucho ver, con Nancy, donde ahí el más fuerte, todos tienen que andar armados porque alguien que te buscaba pelea te podía disparar, te podía matar y aducir que es en defensa propia. Entonces, aunque ya había leyes que a veces no se cumplían, fueran muy incipientes, pero se daban estos casos, ¿no? de la falta de derechos, ¿no? Ahora tenemos ya una sociedad más avanzada, en donde tenemos los derechos y hay que cumplirlos, ¿no? Hay que cumplirlos y hacerlos cumplir. Igualdad del ser humano es aquella a ser reconocidos como iguales ante la ley y disfrutar de todos los demás derechos otorgados de manera inconstitucional, es decir, sin discriminación. Sin discriminación, o sea, no importa si eres gordo, flaco, ya lo hemos repetido algunas veces, pero se repite tanto porque es muy importante esto aquí. Es uno de los principales principios, aparte, después del derecho a la vida, la igualdad de la persona ante la ley. Todos somos iguales, indistintamente de raza, color, de pensamiento, de religión, de idioma, somos iguales ante la ley. Derecho en relación entre el individuo y la sociedad, poder político, la libertad. Es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según los valores o criterios y la razón de la voluntad. Mi libertad es mi capacidad de actuar como yo deseo, según los valores que yo tengo, según los criterios que yo tengo. Por ejemplo, si yo tengo y veo que está una billetera, se lo olvidó alguien en el Sudan Coffee, mis valores me indican que yo la cojo y la entrego al Sudan Coffee, al cajero, o a la señorita que está atendiendo. Niña, por favor, aquí se le quedó al señor que salió. Si él no ha salido todavía, yo se lo regreso. Amigo, se le quedó. O amiga, se le quedó cartera.
y si no, se la entrego a un trabajador de la empresa, que en algún momento regresará a la persona a buscar lo que se le ha perdido. Esa es nuestra libertad y actuamos con nuestros valores. Ahora otra persona que la coja, la guarde y se la lleve, y luego venda lo que tiene adentro. Por ejemplo, si hubiera un celular, se lo coge o lo vende. Pero ahí está actuando en libertad, pero con sus valores equivocados, ¿no? O no tiene el valor de honestidad y simplemente se queda con el bien. Y que obviamente si se descubre eso debe ser sancionado. Pero eso es la libertad. Recuerden, y siempre recordaré yo cuando aprendí esto de libertad, mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. No porque sea mi libertad, yo tengo con mi libertad agredir la libertad de otra persona. ¿Ok? Bien. Individuo, sociedad y poder político. El ser humano, el individuo, es un ser social, es decir, necesita relacionarse en su entorno, en este caso la sociedad. Sí, ahora en esta época que estamos en confinamiento, se ha limitado por la pandemia la parte social, ¿no? De ahí el ser humano es altamente social. Siempre estamos en fiestas, conciertos, amistades, estadios, juegos de pelota el fin de semana, lo que sea social, para reunirnos con amigos, con 1, 2, 3, 4 personas, hasta ir a Ciancofe, tomarnos un café con una amiga, con un amigo. Todo eso es parte de la sociedad, parte del actuar social de las personas, de los seres humanos. Según Aristóteles, filósofo griego, concibe al ser humano como un animal racional, portador de características biológicas y necesidades básicas iguales de todos los animales, pero con capacidad de pensar y orientarse hacia la búsqueda de la justicia. Sí, es que la persona sabe, tú sabes que está bien o está mal. Tú sabes que no es justo que se quedó la billetera o la cartera de una señorita o la billetera de un caballero y tú te quedes con eso. Sabes que no es justo, sabes que no es honesto, pero tú tienes la libertad de, como no hay cámara o si es que ves que no hay cámara, llevártelo y no pasa nada. Pero va en contra de los valores que deberías tener. ¿Ok? Una vez que estas necesidades básicas han sido satisfechas, el ser humano puede dedicarse a filosofar. Bien, hasta ahí vamos a quedar. ¿Alguna pregunta, niños? No, ingeniero. No, ingeniero. No creo que haya quedado tan claro. Tiene que haber alguna pregunta. A ver, secretaria, cuéntame, ¿qué le pareció las 3 generaciones? ¿Cuál le parece más importante? ¿Cuál le llamó más la atención? Yo diría que la de los derechos, porque así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Sí, pero secretaria, todas son derechos, son 3 generaciones de derechos. La primera generación son derechos, la segunda generación son derechos, la tercera también son derechos. ¿Cuál de las 3 le pareció más interesante? ¿Cuál le parece más importante? Coméntelo. Ah, ahí la quiero ver. ¿Qué pasó? Para ser sincero, a mí la más importante me pareció la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente porque ese evento tan catastrófico para la humanidad, tiró por el piso la primera generación. Ya existía la primera generación de derechos humanos y no le importó a Hitler, no le importó a Mussolini, y cogieron y pisaron e hicieron lo que sea con los derechos humanos. Entonces, esta segunda generación viene a reforzar eso de ahí. La tercera yo la considero que viene a actualizar, a modernizar o a complementar a lo que faltaba. El cuidado del ambiente, los derechos sociales de las personas, ya. Pero básicamente la segunda la considero la más importante porque vino a reforzar a lo que se estaba perdiendo o se podía perder. ¿Ok? ¿Preguntas? Listo, creo que todos están con hambre. Me imagino que por eso no preguntan. Una consulta, ¿cómo van con los trabajos, los deberes? ¿Ya hicieron el glosario? No, ingeniero. ¿Y por qué no lo han hecho? ¿Ya el video?
ese se hace en la model, ¿verdad, profe? Eran 5, ¿no? 5 palabras. Ya lo que tiene que ver con el video 1 ya está entregado, ya está finalizada la actividad. El video 2 todavía tienen tiempo. Hoy comenzamos la unidad 3, si no me equivoco, o estamos terminando perdón, comenzamos la unidad 2 o estamos terminando la 1, déjenme ver. Creo que estamos terminando la 1. Sí, hoy terminamos la unidad 1. La próxima clase arrancamos con la Expo 4, clase 5. Empezamos con la unidad 2. Entonces ya deben estar terminando las tareas y las actividades de la unidad 1. Video 2 todavía tenían tiempo, porque tienen una semana más. En la tarea 1, ¿cómo van? Déjenme el glosario a ver quiénes han hecho. Más lento para variar. Profe, ¿cuántas palabras eran en el glosario? Ahí está, 5 palabras, ¿no? No se han puesto. Por ejemplo, aquí han puesto ágora, asamblea en que ella se reunía, plaza pública, las ciudades de Antigua Grecia. Pero no han puesto la fuente. Les dije que sería 3 cosas. La palabra que está bien aquí, el significado, y falta la fuente. Ahí no tienen 10, ahí van a tener 6. Aristocracia igual. No sé, aquí miren que no aparece el nombre de quien lo subió. Pero cada quien sabe qué palabra puso. Y nadie ha puesto la fuente. Y yo especifico bien la fuente. Así que corrijan, que todavía no califico, corrijan y hagan bien. Tiene que ir la palabra, tiene que ir el significado y la fuente. La fuente tiene que ser el enlace donde sacaron la información. Déjame ver si alguno, bueno, aquí dice todas, ¿no? Entonces están todas. Solo está no, Profesor, yo escojo la inicial de la letra y de ahí me salen algunas palabras abajo. Claro, no, aquí están todas, pero por ejemplo, vamos a buscar la C. Entonces vamos a buscar la C, usted busca la C. ¿Quiere hacer alguna palabra con C? C. Vamos. Entramos a la C. En la C solamente hay 2 palabras. Ciudadanía y concesión. Pero ya no las puede repetir. Pone otra palabra. Lo único que aquí está mal es que no está la fuente. Son 3 cosas. La fuente, ¿dónde consultó eso? La dirección. Cosa que yo puedo hacer clic y de una voy para allá a revisar. Entonces, no está eso ahí. Aquí ha copiado y pegado y ni siquiera le ha quitado el hipervínculo. Miren, explotación. Ahí recién me lleva, vean, de Wikipedia, que les dije que no quería de Wikipedia. Ahí está. Ahí está. Era una pregunta, ¿nosotros agregamos la palabra y solita se pone en la letra correspondiente o nosotros elegimos la letra? Ustedes eligen la letra. Eligen la letra y ahí ponen añadir entrada. Y a lo que ponen añadir entrada le sale esto de aquí que no están viendo. Déjenme un rato. Pensé que estaban viendo. Ahí, añadir entrada. Aquí ponen conceptos, ponen la palabra, ponen el significado de la palabra abajo y luego ponen, si quieren agregarle una foto o alguna cosa, por ejemplo, alguien me puso abolir en otro curso, por la esclavitud, abolir. Puso el significado, puso la fuente y puso una fotita con unas manos rompiendo unas cadenas. Chévere. No hay problema, pueden hacerlo. Y pone guardar cambios y ya está. Pero tiene que estar las 3 cosas. Tiene que estar la palabra, tiene que estar el significado, la fuente, las 3 cosas. Aquí, por ejemplo... Y, profe, ¿cómo podemos modificarlas? Porque no nos aparece a nosotros para cambiar. Ah, no, pues ya si no modificaron tienen 0. O tienen, aquí tendría 6, tendría la mitad. 5, 6, porque no tiene la fuente. Y eso pues no ponerle 0. Ya hicieron todas las palabras. Déjame ver si la puedo borrar. Ah, sí la puedo borrar, creo. La borro. Ya, le borré. Deja mirar la principal para borrarle todo. Para que vuelvan a hacer. Espero que se borre y les dé la oportunidad de volver a hacer. Cuidado, les pone 0 el sistema. Le voy a borrar a todos porque todos tienen mal. ¿O alguien quiere quedarse con eso? Borre, profe, borre. Profe, entonces el glosario quedaría palabra, significado y fuente, nada más.
Palabra, significado y fuente. Nada más, si usted quiere agregarle una fotito o algo de la palabra, puede hacerlo. Déjenme borrar las otras porque si no es como olvido y... Aquí lo peor es que no puede borrar todos. Sería increíble borrar todas de una. Borrar toda la página, pero no se puede. Hay que borrar una por una. Espera, todavía bastante, son demasiadas. Profe, ¿no sería mejor que elimine la tarea y la vuelva a plantear? No, pues tendrá que volver a hacer todo. Y aparte, los que se equivocaron son ustedes, no yo. Ingeniero, ¿sí se puede poner de la Real Audiencia Española? Del diccionario de la Real Audiencia Española. Bueno, esa es una fuente válida. Para academia, no Real Audiencia. Ok, gracias. Ya, se borraron todas, creo, ¿no? Listo. Ahora, déjenme ver el otro curso que yo me acuerdo que ellos sí pusieron. A ver, yo tuve clase ayer, creo. Ellos son el 1, 4, 0. Déjenme ver. Ellos sí tenían con la fuente para que vean cómo es. Ajá, aquí está. Déjame compartir. ¿Sí lo ven? Ahí tiene. Tiene abolición, el término y la fuente. Hago clic ahí y me lleva a la fuente. ¿De dónde sacó? ¿Se dan cuenta? Y ahí tienen una fotito que subió adicional. Nada más. Y le puse 10. Acá también, ¿no? No es obligatoria la foto. Eso lo pusieron en los niños por que quisieron. Lo que sí es obligación es la palabra, el significado y la fuente. Aquí está la fuente. Hago clic y me lleva ya a la palabra. Muy bien. Está bien. Regreso. ¿Ya? Y así los demás compañeros. Aquí este no ha puesto. Ahí tiene ya menos notas. Aquí otro que sí puso. ¿Ya? ¿Listo?
Bien, niños. ¿Preguntas? La fuente va en palabras claves, ¿no? O abajo de la definición. No, la fuente va abajo de la definición. Listo, niños. Un placer. Nos vemos la próxima semana. ¿Dónde va la fuente? Va debajo de la... No le expliqué. No me iba a ir. Debajo de la definición va la fuente. Por Dios, Y si puedes, le agregas la imagen. ¿O de dónde estaba? Se fue al baño, se fue a pasear por ahí. Niños, nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Un abrazo. Pasen bien. Listo, gracias, profesor. Igualmente, Sensei. Una linda semana y que gane Ecuador. Gracias. Esa es. Vamos, Tri.